Cordial saludo, mi nombre es Rodrigo Salazar Valencia, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. Este video se graba como un requisito para la clase de instrumentación. Como tal, yo estoy registrado en el grupo 18 con mis compañeros y he tomado la vocería para la presentación de las diferentes etapas del circuito de instrumentación. Bien, en ese orden de ideas, vamos a ver dos circuitos en este momento modelados en Proteus, los cuales están divididos en tres etapas. La primera, nosotros vamos a encontrar un puente Winston, luego vamos a trabajar con un amplificador de instrumentadora, una D620, y luego vamos a hacer un trabajo para un filtro pasabajas con un LM324. Bien, de acuerdo a eso, entonces el video nos va a permitir ver los diferentes cálculos que realizamos para poder manejar los diferentes valores en el circuito. Bien, entonces, para empezar, vamos a hablar con respecto al puente de Winston, ¿correcto? Nosotros decidimos trabajar con una temperatura de 20 grados. Nosotros ya teníamos el ejercicio en equilibrio y hemos desarrollado los diferentes cálculos para que pues el circuito se encuentre en equilibrio, identificado las diferentes resistencias. En ese orden de ideas, pues con los cálculos que nosotros obtenemos, tenemos que la resistencia Rx para el puente en equilibrio es de 107,9 ohmios, ¿correcto? Y adicionalmente, para un voltaje asociado de, perdón, para otra resistencia Rx, perdón, para una resistencia Rx que equivale a 107,9 ohmios y para una resistencia R3 que tendría un valor de 8,9 kiloohmios, ¿correcto? Yo podría como corregir esto acá porque aquí se me fue este kiloohmios, perdón, listo, ahí está. Listo, eso ya luego lo veremos con más detalle en la siguiente etapa. Bien, entonces acá ya hemos establecido las relaciones de, de, de resistencias y ahora, pues con base en la información que nosotros tenemos, aquí tenemos todo el cálculo para para el circuito. Bien, entonces, con base en la información que nosotros hemos recopilado, pues decidimos trabajar una temperatura de 45 grados, la cual de acuerdo a la tabla del sensor, tendría un voltaje asociado de una resistencia asociada de 117,7 ohmios. De acuerdo a eso, vamos a pasar a las etapas acá del circuito y vamos a observar entonces cómo nosotros vamos a alimentar el circuito del puente de Winston con una batería de 9 voltios y adicionalmente pues vamos a alimentar el voltaje del AD620 con unas baterías conectadas en serie hacia el AD620 para que con la resistencia de ganancia nosotros identifiquemos acá el voltaje que necesitamos. Bien, entonces con base en eso vamos a ejecutar acá el circuito y observamos acá todos los datos asociados al funcionamiento del mismo para la amplificadora de 620 con la respectiva resistencia de 117,7 ohmios. Entonces, como pueden observar, tenemos los 24 voltios suministrados por las dos baterías en series. De los 9 voltios tenemos el voltaje tenemos la corriente de 1 miliamperio y el voltaje de variación asociado a la resistencia en el circuito que sería equivalente a 9,66 milivoltios. De acá, con el amplificador operacional y la resistencia asociada, logramos que se estén entregando 4,94 voltios, que es un valor muy cercano a los 5 voltios que estamos esperando. Si regresamos acá al documento y observamos esta situación, nos vamos a dar cuenta que en los cálculos, aquí están los cálculos, un momento, tenemos que el voltaje de salida es muy cercano, que sería más o menos 9,8 milivoltios, aquí está como 0,0998 voltios, es un valor muy cercano al que estamos esperando, y entonces procederíamos a continuar con la siguiente parte asociada al filtro activo pasa abajo. Bien, en lo que respecta al filtro activo pasa abajo, pues nosotros acá tenemos una serie de componentes asociados al funcionamiento del mismo. Observamos un voltaje de entrada, observamos un voltaje de salida y también tenemos una información que nos permite a nosotros definir el funcionamiento pues, del sistema. Entonces, un aspecto supremamente importante es que la resistencia RA es la que nos va a determinar la ganancia del circuito, perdón, determina la ganancia del filtro y que adicionalmente tendríamos la frecuencia de cortes que sería en menos 3 decibeles de acuerdo al diagrama de frecuencias asociadas al filtro. Bien, con base en esa situación, entonces,
se nos ha pedido que esa frecuencia de corte sea de 700 Hz y con la información asociada a lo que tiene que ver con el, con el filtro que requerimos, que es un filtro activo pasabajos Butterworth, tenemos que un valor de Q, que la Q estaría asociada directamente al valor de calidad, un valor K que tendría un valor de 1 y de ahí a partir de esa información procederíamos a calcular el valor del factor de amortiguamiento M. En esa situación procedemos a realizar los respectivos cálculos y ya en este momento tendríamos también el valor de M, lograríamos determinar el valor de la resistencia R, correcto, que serían estas resistencias que se ubican en esta parte de acá, podríamos entrar a calcular el factor, el valor de la resistencia de ganancia, que es la resistencia RA, que se ubicaría acá, y el valor de la resistencia RB, que nos daría un valor infinito, por lo cual no la hemos colocado directamente en el circuito. Bien, con base en la información que tenemos, también podemos determinar eh, la, la capacitancia C2, voy a corregir esto acá, C2, y tendríamos entonces acá que es un valor muy cercano a los 50 nanofaradios. Entonces, ya con este diagrama procedemos entonces a ver el circuito en funcionamiento, correcto, y ejecutamos el circuito. Entonces, con base a esa situación, aquí podemos observar cómo el circuito se encuentra en funcionamiento, la señal de entrada que tengo en el osciloscopio, que estaría acá, como pueden observar, observamos que valga la redundancia, observamos que el voltaje pico a pico que estamos suministrando es de más o menos 4 voltios. Entonces, si yo vengo acá, como pueden observar, tengo los 4 voltios. Ok, sí, ya es una cuestión de aproximación, pero tendríamos 4 voltios pico a pico. Y si yo quisiera medir la frecuencia, tendríamos un valor de frecuencia también. Voy a quitar acá los cursores mejor y veamos la frecuencia acá. Listo, y la vamos a llevar hasta acá. Correcto. 1.41 milisegundos. Si hacemos una operación acá sencilla, hacemos la calculadora, dividimos 1, 1.41 y le vamos a buscar exponente 0.91. Es un valor que ya es una cuestión que hay que cuadrar ahí con la simulación, pero está muy cercano a los 700 Hz que requerimos para la operación del circuito. Bien, entonces vamos a cerrar acá y observemos que en el punto más cercano, que serían los 3, si observamos acá, estaría muy cercano al valor de 700. Entonces, creo que aquí podemos hacer una opción para ver la frecuencia. Y si vengo al valor de menos 3, que sería acá, listo, daría un valor, si vamos bajando acá, es un poco difícil, pero nos estaría dando una frecuencia cercana a los 694 Hz y al menos 2.99 voltajes, cumpliendo con los requerimientos del ejercicio. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que este video nos permita fundamentar más los conocimientos que estamos desarrollando para la clase y gracias.